El mundo en la mira de Carlos Rajo. Ya estamos de vuelta a las 9 de la mañana con 3 minutos, es el tiempo del centro del país. También más adelante le hablaremos de la captura de uno de los líderes, presunto líder Z, Ciro González el Puchín. Esto se llevó a cabo en el estado de Hidalgo y bueno, pues se menciona que este personaje era importante pieza de este grupo delictivo, de esta segunda generación de miembros de esta organización criminal y que bueno, pues tenía su predominio en la parte norte de Veracruz, en la parte sur de Tamaulipas y en el estado de Hidalgo, en algunas zonas del estado de Hidalgo. Más adelante abundaremos sobre este tema. Ya está en la línea telefónica Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Carlos, ¿qué tema? El del avión ruso. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jaime? Estoy muy bien, gracias. Muy buenos días. Pues, efecto. ¿Por dónde le llegamos, Carlos? Porque el día de ayer veíamos muy impactantes las imágenes, estas imágenes que por lo general surgen a raíz de este tipo de accidentes aéreos, cuando vemos a las familias que llegan a los hoteles, a los aeropuertos, pues con un puñado de preguntas y muy pocas respuestas, y lo que se empezó a generar más adelante con el tema del ejército o del Estado Islámico, estos temas que Rusia salió pronto al paso a decir que difícilmente podía haber que este grupo pudiese estar detrás de este accidente. ¿Qué nos puedes comentar? Pues pareciera, Jaime, no obstante que el Estado Islámico se asumió la autoría del asunto, lo cual si fuese cierto sería un golpe tremendo, pero pareciera que no es el caso. Al menos los expertos que están por ahí cerca señalan de que técnicamente no es posible porque el avión ya estaba demasiado alto, 30.000 pies, qué sé yo, y que los misiles tierra-aire que existen, al menos los que pudieran tener a estos grupos fuera de los estados, es decir, quizás Estados Unidos o Rusia tengan misiles que alcancen tierra-aire esa magnitud, esa altura, pero que los que puedan tener esos grupos, ninguno de esos que te dijera alcanzaría. Entonces, al menos hasta el momento, Jaime, no tenemos ningún elemento más allá de este comunicado del Estado Islámico tomándose la autoría de que ha sido en efecto un ataque terrorista. Eso no quiere decir de que no da para comentar, ¿no? En el sentido de que estás hablando de una región complicada. Ya ves que México mismo tuvo un pie de nota en el asunto cuando le dispararon a los turistas, cuando pasó hace un par de meses, qué sé yo, por la misma situación, en lo que estás en un territorio complicado en donde funcionan grupos que están combatiendo al gobierno egipcio. No necesariamente creo yo que sea el Estado Islámico, Jaime, no es el Estado Islámico que tenga mucha presencia allí en Egipto. No nos olvidemos, es difícil tener el mapa en la mente de tantas cosas que pasan en el Medio Oriente, pero el Estado Islámico funciona básicamente en Siria e Irak. Y aun cuando suena más o menos lo mismo, hay distancia entre Siria, Irak y Egipto, ¿no? No son distintos territorios. Entonces, por el momento, no creo que exista base para decir que fue el Estado Islámico. Eso no quiere decir, por supuesto, que no es una región complicada. Hay grupos que combaten al gobierno egipcio, pero no, y es por esa razón que el gobierno egipcio, ya ves que cuando les disparó a los turistas mexicanos, dijo que lo hacía porque pensó que eran de la gente que están combatiéndolo al gobierno, pero insisto, no necesariamente es el Estado Islámico el que se mueve ahí, particularmente en Egipto. Esta región, Jaime, es muy conocida por estas tierras, estas playas. Ahí hubo, recuerdo una vez cuando estaba en Israel, hubo una famosa conferencia de las tantas que habían entre israelíes y palestinos con Estados Unidos de mediador en ese territorio, en este balneario donde salió el avión. Y como dicen las crónicas, lleva muchísima, es el principal destino de los turistas rusos para vacacionar, ya que por $500-600 puedes tener toda una semana con gastos pagados y todo. Era lo que mencionaban, que esta parte es unos de balnearios, ¿no? Donde la gente rusa va a muy buenas tarifas, muy buenos precios. En efecto, así como ya ves, mucha gente de México iba, no sé si siguiendo a Cuba, que por $500-600 tenés toda una semana en Varadero, pagados hoteles y todo, pues en este caso es el equivalente para los rusos, ¿no? De ir ahí y por relativamente poco dinero tenés toda una semana de gastos pagados. Entonces es por eso que no extraña de que hayan estos charters y todo esto,
esta serie de vuelos. Y a ver, una vez que te metes a ese terreno de los vuelos charter, Jaime, entras en una oscuridad nebulosa ahí que no sé, porque ya ves que estas compañías no son como las grandes compañías normales, sino que no queda claro si siguen todas las regulaciones, esta compañía charter. No quiero hablar mal de todas, pero en general cuando entras a ese terreno, digo, no cumplen, vaya, no pasa lo que pasa con aerolíneas, por ejemplo, que cotizan en bolsa, que están muy vigiladas, que sabes ahí en sus reportes trimestrales cuánto dinero le destinan a la capacitación de los pilotos, cuánto dinero le destinan a la inversión de sus simuladores, de sus piezas, de todo, ¿no? Estas son medio opacas, como bien lo dices. Claro. Pero un poco para cerrar el tema, volviendo al inicio, todo esto, Jaime, es fácil vincularlo con la cuestión terrorista, porque ya ves, aunque no hay, y repito, elementos en este caso, pero debido a que ahí cerquita, como decíamos en Siria, Rusia tiene presencia militar. No hemos venido hablando aquí por un par de semanas cómo Rusia ha estado bombardeando y se sigue involucrando ahí en Siria. Entonces no extraña, aunque no hay elementos en este caso, para vincular la cuestión política o terrorista con un blanco, en este caso ruso, que tarde o temprano algo les va a caer, porque desde el momento que te metes a una cuestión de estas, pues obviamente debes de esperar que van a reaccionar los grupos a los cuales está bombardeando. Pues sí, y también hay que estar al pendiente de Airbus, porque Airbus era el avión en el que existió el accidente, y Airbus a lo largo de los últimos años ha tenido no muy buenos números en cuanto a sus cifras de aviones. Estaba viendo una lista de un periódico en Colombia, saca todos los accidentes que ha habido de Airbus de los últimos 15 años, y sí llama mucho la atención ahí lo que está sucediendo con estas aeronaves. Ya habrá tiempo para hacer un día tener una buena charla sobre la pelea mundial entre Airbus y Boeing. Ya ves, Boeing es la compañía estadounidense y Airbus la compañía, aun cuando basada en Francia, es más que francesa, varios países europeos tienen acciones y dan pedazos de uno construye los motores, otro país construye las alas, qué sé yo. El punto es que son los dos grandes gigantes de la aviación. Bueno, aquí en México hay una pelea. Aquí en México, déjate cuento que aquí en México, en la planta de Querétaro, en la planta de Eurocopter que está en Querétaro, se hacen las puertas de emergencia de 2 modelos de Airbus, aquí en el país, ¿eh? Es bien interesante lo que hace Airbus, eso es la globalización de la aviación, pero sí, de eso hay que hablar después. Carlos, también hay que hablar del debate republicano, lo que ha sucedido en Estados Unidos, y por primera ocasión Donald Trump pues se ve ahí como en segundo o tercer lugar, ¿no? En efecto, no hemos visto encuestas posteriores al debate. Hasta antes del debate seguía en primer lugar en algunos lugares, aunque ya lo había desplazado en algunas encuestas Ben Carson. La teoría sigue siendo, Jaime, aunque las semanas pasan y los que supuestamente mencionamos esa teoría, la realidad nos dice que estamos equivocados, pero digo, la teoría sigue siendo que Trump y el segundo, que es Ben Carson, el médico afroamericano, tarde o temprano van a desaparecer, Jaime, que es llamarada de tusa, aunque como te repito, pasan las semanas y siguen ahí, y que eventualmente uno de los candidatos del establishment, entre comillas, va a tomar su lugar natural. La pelea entonces, ¿quién va a ser ese candidato? Asumiendo, insisto, que la teoría eventualmente tendrá razón y Trump va a desaparecer. El punto es que lo más interesante de ese debate, Jaime, es que se suponía que era el todo o nada para Jeb Bush. Jeb Bush está en serios problemas, no camina, la campaña no va, los ratings no están con él, y se decía, una de sus últimas oportunidades para rehacer su campaña, para mostrar que sí es el candidato del establishment. Y lo que pasó, Jaime, es que Jeb Bush tuvo un debate desastroso. Se metió a la pelea con Marco Rubio, trató de atacarlo en cuestiones personales a Marco Rubio sobre su récord de que no está en el Senado votando, y Marco Rubio le metió un jonrón y le ganó la pelea. Y entonces todo el palabrerío post-debate es
lo mal que se vio Bush Claro. y lo bien que se vio Rubio, y el otro tema, Jaime, muy republicano, le echaran la culpa a la prensa, ¿no? Están diciendo que la prensa está vendida, que está en la cama con los demócratas, bla, 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 y que ya no van a hacer ningún debate con esta cadena en especial que se llama CNBC, que es el cable de negocios de NBC, y esa es la situación. Ahorita, te repito, el post-debate es, el palabrerío post-debate es lo mal que salió Bush y lo bien que salió Rubio. Pues interesante lo que está sucediendo allá en Estados Unidos, hay que darle mucho seguimiento. Gracias, Carlos, que estés muy bien, muy buenos días, y la próxima semana aquí nos vemos y nos escuchamos. Gracias, buenos días. Hasta luego, nuestro analista internacional Carlos Rajo con la agenda y lo que tiene que ver con el mundo y también México, cómo está incluido en toda esta agenda internacional. Una pausa a las 9:14, estamos de vuelta.